Y voy a explicar historia clínica pediátrica. Bueno, nada más para aquí un pequeño resumen de cuáles son las partes de la historia clínica, que va a ser la ficha de identificación, los antecedentes heredofamiliares, los personales no patológicos y en este caso, como estábamos hablando de los neonatos, los perinatales están entre los no patológicos y los patológicos y se dividen en prenatal e inmediato al nacimiento. Después también vamos a tener el padecimiento actual y la exploración física. Bueno, vamos a hacer con mi tarea, que después ahorita completándolo me di cuenta que faltaron cosas, pero ni modo. De la ficha de identificación, cosas importantes, no me voy a poner a leer la historia clínica, es que son obligatorias por lo menos estas cosas. El nombre, fecha de nacimiento, edad y el expediente. Hay que recordar que la historia clínica es un papel oficial, entonces hay que evitar usar abreviaturas. Pero por lo menos obligatorio estos cuatro. Después, pasando a antecedentes heredofamiliares, personas a los que nos interesa saber sobre su vida van a ser la madre y el padre, los hermanos, los abuelos maternos y los abuelos paternos, bueno, los abuelos en general. Y entre más lejos esté, menos cosas le vamos a ir a preguntar. Por ejemplo, a la madre si le vamos a preguntar su edad, escolaridad, bueno, de ambos, de madre y padre, vamos a preguntarle edad, escolaridad, ocupación, tipo de sangre, toxicomanías, pero además tenemos que hacer las preguntas sobre quién es el proveedor, el estado de salud de ambos y si ambos han tenido alguna enfermedad previa. Porque pues hay que sospechar a lo mejor que sea una enfermedad hereditaria o algo así. De los hermanos también tenemos que hacer, bueno, ya se le hacen menos preguntas que a los padres, que solamente nos importa su edad, estado de salud, enfermedades crónicas, actividades a las que se dedican, porque algunas veces los mismos hermanos pueden llegar a enfermar a los niños, y las toxicomanías. Y cuando hablamos ya de abuelos maternos y paternos, les preguntamos todavía menos cosas que solamente nos importan la edad, enfermedades crónicas y las enfermedades actuales de ambos padres, de ambos abuelos, ya sean paternos o maternos. Ahora vamos con personales no patológicos, donde la alimentación, bueno, va a haber muchas cosas ahí, lo pueden ver, pero la alimentación va a ser el primer hábito que se aprende. Entonces hay que preguntar sobre él y, por ejemplo, hay que preguntar la fórmula, ay, quién sabe qué quise poner. Bueno, el número de tomas, el volumen, cómo lo prepara, porque hay que recordar que la preparación correcta es primero poner el agua y después el polvo, en los grupos de alimento, cuántas comidas tienen, hábitos en la familia. Y después también hay que preguntar en la vivienda cosas importantes, el material con el que está hecho, la fauna nociva que esté cerca de donde están, el hacinamiento, la iluminación y servicios básicos. Después de ahí cosas que son necesarias preguntar, pero que no le hicimos énfasis. Oh, ya se trabó. Oh, ya lo hice muy chiquito. Ah, ya. Bueno, otras cosas que tenemos a preguntar van a ser las vacunas, que hay que recordar que eso es como tipo de prevención. Oh, chinga, se retrabó. Allá. Y, por ejemplo, de las mascotas hay que preguntar si están vacunadas, desparasitadas o si conviven muy junto al bebé. Y los hábitos, por ejemplo, los hábitos del sueño, del deporte, la defecación. Y de la defecación hay que hacer hay que hacer muchas preguntas sobre, por ejemplo, el horario, el lugar, si lo hace solo, o también el tipo de defecación que es, si es aguado, si es muy dura, y todo eso. Y también un hábito o algo que se debe tener en cuenta es que los niños mayores de un año ya deben empezar a comer como con la familia, o sea, en la mesa, y se le da la misma dieta. Ahora vamos con los antecedentes perinatales, que esto es como que lo de mayor importancia en niños que tienen menores de un año, es decir, los que vimos en este parcial, neonatos, lactantes y entonces, bueno, vimos neonatos, ¿verdad? Bueno, pero bueno, ya continuemos. Aquí hay que preguntar cosas de importancia, la edad de la mamá, cuándo nació, si fue, cuántos números de gesta ha tenido, cesáreas, partos o abortos, y la edad y cómo se le hizo el diagnóstico del embarazo. En el control prenatal se le va a preguntar el número de consultas que tuvo, las vacunas, si le dieron el TD, bueno, si le pusieron la del TD, influenza, COVID, las pruebas de ETS, si le hicieron también mensaje para VIH o el BDLR, que es para, ¿cómo se me fue un pinche nombre? O sea, me sé tratamiento, que es un virus troponema, no me acuerdo, pero se me fue el nombre.
Troponema palladium, ¿qué es? No, déjenme investigar. Bueno, bueno, ustedes lo saben, que es el antibiótico, es el ¿qué es? El común, que es tipo C, bueno, C, B, a ver, que me lo investigue bien, pero me fue el nombre. Yo lo expuse en salud clínica, digo, en este clínico, en esa cosa. Sífilis, esa cochinada. Bueno, esa cosa. Ahora vamos con complicaciones, como puede ser diabetes, hipotiroidismo, bueno, preguntas sobre preeclampsia. ¿Qué más? En el control del parto, que les digo que es prenatal y ya después en el parto, que les digo que se dividen esos dos, vamos a preguntar sobre la duración del parto, las características del líquido, si se le rompieron las membranas, como que qué tiempo, si fue vía vaginal o cesárea, si se ocuparon instrumentos o algunas maniobras especiales, ya sean básicas como el reneo o avanzadas con oxígeno, medicamentos o RCP, su nutrición, las escalas, cómo salieron, el Atlas, Silverman, Capurro, si hubo llanto, porque hay que declarar que esto nos puede dar los datos de, bueno, que si estuvo asfixiado y nos dan los datos de hipoxia, si hubo respiración, complicaciones durante el paso del parto, peso y talla al nacer y si fue egresado el binomio, porque hay que recordar que si son egresados ambos, habla de mejor, pues mejor evolución del bebé en el futuro. Bueno, otras cosas que se le preguntan, antecedentes patológicos, que creo que ya no le dimos tanta importancia. Ah, sí, las alergias. Que dijo que entre menos comunes entre más temprano esté el contacto con con el alergénico. O sea que pues eso, lo de la teoría de la higiene, que entre más te expongas a cosas, menos alérgico te haces a ciertas cosas. Alergias, por ejemplo, a medicamentos, a alimentos o ambientales, u otras cosas. Y se volvió a trabajar. ¿Procaína? No, no es procaína, ¿sí? ¿Cuál es el antibiótico? Bueno, te lo investigo, yo pensando. Procaína, que no, ese es un... ¿Quién sabe qué es esa chingadera que me acabo de inventar? Pero recuerdo que era G, creo que también hay V o algo así. No me hablen de antibióticos, porque yo y los antibióticos no nos llevamos. Bueno, exploración física. En exploración física, las cosas de importancia, siempre preguntar el peso, la talla y, por ejemplo, si le van a tomar el perímetro cefálico, se toma en cuenta en niños que son menos de 5 años y si ya son más de 5 años, se toma mejor el perímetro abdominal. Y pues bueno, eso ya son cosas sin importancia. Exploración física, después, bueno, estamos hablando de exploración física y después diagnóstico y plan de tratamiento. Bueno, ahora vamos a hablar de historia clínica de la... porque siempre digo historia clínica. Historia de la enfermedad. ¿Cómo se llama? Historia natural de la enfermedad. Exactamente, eso quiere decir. Bueno, hay que recordar que se divide en dos etapas, en la etapa prepatogénica y la etapa patogénica. Primero vamos a empezar con la etapa prepatogénica, donde vamos a tener el famoso triángulo entre agente, huésped y medio ambiente, que cuando se rompe el equilibrio, bueno, que esta siempre tiene que estar en equilibrio, y si se rompe alguno de estos significa que hay enfermedad o algo así. Entonces vamos a explicar. A ver, en agentes, ¿cuáles agentes podemos tener? Infecciosos, tóxicos, químicos y mecánicos, como por ejemplo los traumas y las quemaduras, químicos como pues, gases y todo eso es infeccioso, un montón. Huésped, vamos a tener cosas que pueden ser favorables o desfavorables. Por ejemplo, comentamos ese día que en la edad puede ser tanto favorable como desfavorable, porque por ejemplo un niño ya más grande, el hecho de como enfermarse de gripa o algo eso no es tan malo como en un neonato, que eso es algo realmente preocupante. Después el género, porque dijo que por ejemplo los neonatitos se tienden a enfermar más y les es un poquito más para ellos estar saludables a comparación de las mujeres que resisten un poquito más. Entonces también el género puede ser favorable o desfavorable, pero cuando las mujeres entran en la adolescencia empiezan a tener más problemas inmunológicos como el lupus, hipotiroidismo, hipertiroidismo y todo eso. La nutrición también es algo sobre el huésped que puede ser favorable o desfavorable.
Por ejemplo, los pacientes que están sobrenutridos, como en la obesidad o desnutridos, ya caquéxicos. En la prevención, bueno, aquí la prevención, porque por ejemplo hay cosas que pues se le puede llegar a dar a niños de determinada edad y hay cosas que no. Bueno, aquí dijeron prevención, pero no digo por qué. No le hagan tanto caso a esto. Hábitos, por ejemplo, el sueño, que dijo que la plasticidad era hasta los 40 años, entonces hay que tener bien en cuenta como cuántas horas tenemos que dormir, porque pues nuestro cerebro todavía tiene plasticidad hasta los 40. Bueno, si hace ejercicio, cuánta agua toma, la defecación, si hace diarrea o tiene constipación. Bueno, la herencia, porque por ejemplo ya con el simple hecho de ser mexicano ya traemos los genes de la diabetes, entonces es algo también desfavorable. Hablando del medio ambiente, hablamos de 4 cosas principalmente, de que puede ser por ejemplo la contaminación, ya sea muchas cosas como puede ser el humo, el ruido o, o gases, lo que sea. Y después vamos al hacinamiento, también hablamos del nivel socioeconómico, porque por ejemplo no le va tan bien a un niño que no tenga tantos recursos para darle los tratamientos adecuados a comparación de uno que sí, o un papá que sí le sabe a qué le conviene a su hijo. pues, ya saben, educación. Y también la cultura, porque algunas veces son religiosos y hay cosas que no permiten en sus religiones. Ay, ya se trabó otra vez. Mire, carajo. Ya. A ver. Esto. En el prepatogénico también vamos a hablar de prevención primaria, porque esto es lo que les toca y esto es lo importante. Que, por ejemplo, vamos a tener 2 cosas, que puede ser promoción de la salud y promoción específica. La diferencia entre uno y otro es que la protección específica, como dice su nombre, va a ir en contra de quitar o de prevenir algo en específico. Por ejemplo, cuando hablamos de la promoción de salud, esto también es bastante importante porque estamos haciendo de que el niño evite una enfermedad, porque el niño, desde que está a esta edad, podemos hacer que tenga un buen crecimiento, que tome hábitos y todo esto, los correctos para que no se enfermen, pero no de algo específico, o sea, como de lo que sea, que no se enfermen, que sean sanos entera y completamente. Por ejemplo, hacerle el hábito de comer bien, de hacer ejercicio, del lavado de manos. Por ejemplo, acá también hablamos del control del niño sano, que es prácticamente que venga a sus consultas cada cuanto que le determine el pediatra, que por ejemplo, cuando un niño esté enfermo, de quitarle el contacto con el niño que más bien, bueno, sí, cuando tiene un hermanito enfermo, pues quitarle, o sea, como el contacto con ese hermanito enfermo. Otra cosa que es como promoción de la salud puede ser el descanso y el sueño. Por ejemplo, hay que recordar que todos los recién nacidos duermen pues, a las necesidades, que el adolescente tiene que por lo menos dormir 8 horas, el adulto por lo menos 6. Y hay que recordar la importancia del sueño porque los niños cumplen con un ciclo circadiano. Entonces ellos producen determinadas horas a una cantidad de sueño y también a unas horas de sueño. Por ejemplo, hablábamos de que la hormona del crecimiento creo que se empieza a producir a altas horas de la noche y por ejemplo el cortisol se produce a altas horas de la madrugada, entonces pues para que no tenga un descontrol ahí muy macizo. Y otro tipo de promoción a la salud es darle leche materna, porque por ejemplo aquí tenía, bueno, la doctora nos explicó un ejemplo de que, pues bueno, ustedes ya saben el beneficio en las maravillas de la leche materna, pero ella dijo que específicamente en niños que sospechemos de algún problema neurológico provocado por la asfixia, esto va a disminuir que tenga como síntomas o repercusiones. Bueno, hablando de protección específica, vamos a tener a las vacunas porque, como les digo, van en contra de un gen específico. Otra cosa, los métodos anticonceptivos porque van contra las ITS, la prevención de accidentes automovilísticos, como educar bien a los padres sobre que ocupen el cinturón sus hijos, o la silla, que eviten tener plantas tóxicas, que los detergentes no los pongan en
envases que le llaman la atención a los niños para evitar intoxicaciones y, por ejemplo, las quemaduras, para evitar quemaduras, decirle a los papás que no entren a la cocina a los niños o hacer algún rejado para que ellos no entren. Bueno, ahora hablando el periodo patogénico clínico, aquí hay que recordar que se va a dividir en subclínico y clínico, y este va a ser dividido por algo llamado horizonte clínico. En el subclínico vamos a tener dos momentos, que va a ser el periodo prodrómico y los cambios tisulares o los signos y síntomas en específico, es lo mismo. Por ejemplo, en el periodo prodrómico, aquí es, si hablamos de un virus, va a ser cuando se incuban. Y aquí prácticamente van a ir pasando cosas, o sea, como por ejemplo reproducción de los virus, hasta que ya empieza a haber síntomas. Un ejemplo que nos dio la doctora es, por ejemplo, la diabetes mellitus, pues que el niño empieza a subir de peso. Y hay que recordar que el periodo prodrómico va a ser la forma en la que inicia la etapa patogénica clínica. En la segunda escalón van a ser los cambios tisulares o signos sin síntomas inespecíficos. Por ejemplo, aquí ya no, hablando de los signos de los signos y síntomas de las infecciones, por ejemplo, aquí se multiplicaron y aquí ya empieza a tener, por ejemplo, si fuera un problema de las vías respiratorias, pues empiezan a tener tos, dolor de garganta y cosas así. Por ejemplo, a lo mejor el signo, bueno, ya después de pasar el horizonte clínico, cuando llegamos a la parte clínica, cuando hablamos de signos y síntomas en específicos, a lo mejor ya estamos hablando de un niño que ya tiene puntitos en las amígdalas, que ya tienen tos persistente, fiebre de altas temperaturas y pues así, ya cosas que ya sepamos, que ya son de algún patógeno en específico. Ya después vienen las complicaciones, por ejemplo, si ese niño le evoluciona la enfermedad, puede llegar hasta una neumonía. Aunque aquí una ventaja de que es que si el niño tiene unas buenas defensas o se le administra, bueno, supuestamente aquí no se tiene que administrar el medicamento, ¿verdad? Porque es historia natural de la enfermedad, pero por ejemplo, si el niño tiene unas buenas defensas y mata la bacteria, que es muy raro, ¿verdad? Pues aquí se puede limitar. O sea, lo que quiero decir es que en estos momentos se puede llegar a limitar la enfermedad o en su peor de los casos llegar a la muerte. Pero también en el periodo patogénico podemos tener prevenciones, que va a ser la prevención secundaria, que aquí prácticamente vamos a tener estas tres cosas, que va a ser la detención oportuna, o sea, el diagnóstico oportuno y el tratamiento sintomático o para disminuir las complicaciones. Estos yo los estuve mencionando en una tablita y venían juntos. Entonces, la prevención secundaria se trata de dos cosas, el diagnóstico y tratamiento oportuno y también, por ejemplo, si ya vimos, hablando de otro ejemplo, de que el niño se quemó y empezó a hacer un síndrome compartimental, pues ya sabemos que a lo mejor va a haber un daño, entonces dar el tratamiento para el síndrome compartimental, porque si no el niño puede dejar de tener la funcionalidad correcta de la extremidad que se haya lastimado. Entonces, detección oportuna o diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno. Diagnóstico y tratamiento oportuno y limitación del daño. 2. Diagnóstico y tratamiento oportuno y limitación del daño. Esto habla de prevención secundaria. Y ahora hablando de prevención terciaria, prácticamente sería la rehabilitación. Si el niño, por ejemplo, si llega a lastimarse la vía aérea, pues darle ejercicios pulmonares, si tiene alguna secuela, mandarlo al especialista. Por ejemplo, aquí hablábamos de los niños que tienen asfixia, pues si ya sabemos que nuestro niño se asfixió, pues a lo mejor mandarle una estimulación temprana para evitar los problemas neurológicos. Y bueno, aquí de datos curiosos que la doctora dijo, es que... Ahí se trabó. Que cuando los niños tienen un trauma craneoencefálico, el par craneal que más se llega a lastimar va a ser el 7 y el 8, pero dijo que más el 8 y les da como hipoacusia. Y también que dijo, si ya saben que el niño se cayó, pues hay que estarlo vigilando a que no convulsione, porque si convulsiona, pues ya, enfermedad. ¿Qué más puse? Que la consulta del niño sano es cada mes. La primera consulta es a los 7 días y si no le toman todo a los 3 días, quién sabe quién chingados dice. Bueno, nada más para que sepan que la consulta del niño sano es cada mes. Ya, eso sí no creo que sea importante. Nomás datos curiosos. Pero bueno, el dato curioso de que el par más afectado es el 8.
y que los niños con trauma craneoencefálico, del tamaño de las cosas que primero tenemos que sospechar es que convulsionen y que la consulta del niño sano es cada mes. Fin, besos.